Ya tenemos en nuestros estudios en Quito a Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores. Ministro, bienvenido a los desayunos de 24 horas. Hola María Josefa, un gusto estar aquí con usted para tratar estos temas tan importantes, tan polémicos, pero tan fundamentales para el futuro de nuestro país. Y justamente eso, canciller, uno de esos temas pendientes que van a representar las bases del futuro del país, se trata el diálogo que el presidente Correa anunció en su cadena a través de radio y televisión, cuando dijo que temporalmente retiraba las leyes y que habría un diálogo. Esa palabra que para algunos es pues la esperanza de vivir con menos violencia, más en paz en este país. Por eso le pregunto, canciller, ¿cómo cree usted que va a concretarse ese diálogo al cual invita el presidente Correa? María Josefa, con mucho gusto yo voy a contestar tu pregunta, pero quiero obligatoriamente hacer referencia a todos los antecedentes que se pusieron en la pantalla, porque si no los comento podría parecer Así que brevemente lo voy a hacer con toda consideración. En primer lugar, los resultados de la consulta o de la encuesta que haya hecho Cedatos, mira, solamente te contesto algo. Entre los políticos ecuatorianos es muy común hablar de: si tienes alguna encuesta, olivea los datos. Olivea, no olvidemos que Polibio Córdoba es el dueño de esa encuestadora. Olivea los datos significa arréglalos. Normalmente del 20 o del 30% de esos datos son datos falsos. Lamentablemente, es muy famoso la encuestadora de la que tú hablas por tener información absolutamente falsa. Esta es información que no podemos creer de ninguna manera. Segundo, mira qué cosa tan extraña. Jaime Nebot sale ayer diciendo: lo que hay que hacer es enfrentar las cosas, no quemar el partido, quemar el tiempo para ver si después nos acomodamos el partido, estamos en otras circunstancias. O sea, cuando el pueblo ecuatoriano estaba absolutamente angustiado por la violencia que estaba sucediendo en nuestro país, por una situación de violencia muy grave, estábamos todos lamentando la posibilidad, estábamos preocupados porque podríamos tal vez lamentar la posibilidad de algún muerto, de heridos, de enfrentamientos muy grandes, de una gente que fue a recibir de muy mala manera al presidente al aeropuerto de Quito. ¿Te imaginas lo que podría haber sucedido allí y en cualquier otra circunstancia? Cuando el presidente, después de una reflexión muy sesuda, asume una decisión responsable. Es muy difícil tomar una decisión para un presidente que ha presentado un proyecto de ley de retirarla, aunque sea temporalmente, pero de retirarla para asegurar que haya tranquilidad y paz en el país y que la violencia no logre los resultados que a veces buscan, que es una muerte. Ahora lo acusan al presidente, que no se puede decir que no es una persona tremendamente frontal, más o menos de que tuvo una actitud de cobardía. No, tuvo una actitud responsable con el país. Parar los hechos de violencia, estamos seguros que van a parar esos hechos de violencia, para llamar a una discusión. Y ahora sí voy a lo que tú decías, María Josefa. Vamos a hacer una discusión. ¿Por qué? Lo hemos conversado, lo conversamos en algunas ocasiones con el presidente. La sociedad ecuatoriana no tiene una cultura del pago del impuesto a la herencia. Es más, no tiene una cultura de la importancia de la redistribución de la riqueza. Estamos acostumbrados a que, bueno, así hemos vivido. Siempre ha habido mendigos en la calle, siempre ha habido pobres, nos da mucha pena, pero bueno, así es la vida. Y que haya personas que tienen riquezas acumuladas, pero extraordinarias, fabulosas, así es la vida. No, así no es la vida. El capitalismo provoca eso. Esa es la tendencia regular, lo dicen todos, incluso los más acérrimos defensores de la sociedad capitalista. El socialismo, dejado a su libre albedrío, dejada la sociedad a su libre albedrío, conduce a esta gran desigualdad. Y por eso los estados modernos, como los estados europeos especialmente, han construido un nuevo tipo de sociedad que se llama el estado de bienestar. Ese estado de bienestar lo construyeron en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en la mayor parte de los países europeos. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la acción redistributiva del gobierno. Esa es la base fundamental para que el capitalismo pueda incluso mantenerse, pueda sostenerse. Nosotros queremos ir más allá todavía. Queremos una sociedad mucho más igualitaria. Pero bueno, tenemos que avanzar con la acción
redistributiva del Estado. ¿Y cómo se hace esa redistribución? Fundamentalmente, si queremos que se haga a la fuerza, porque también se puede hacer a la fuerza, y la opción de la fuerza no es para este gobierno, una opción no es para este proyecto, una opción, entonces es a través de una acción como los subsidios o como los impuestos. Canciller, le interrumpo un segundito para simplemente pedirle de favor que entendemos esta parte ideológica y este tema de la desigualdad y coincidimos en muchas cosas de las que está diciendo. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer ya como país para que se concrete ese diálogo el que se anunció el presidente Correa? Van a formarse mesas de diálogo, van a haber representantes de diferentes partes, van a haber abogados también, sociólogos. ¿Cómo va a funcionar? La idea es hacerlo funcionar en todo el país, y te agradezco la repregunta en ese sentido. Es hacerlo funcionar en todo el país, en todos los barrios del país. Nuestro pueblo tiene derecho a tener información detallada sobre este tema, en todos los barrios, en las iglesias, en las asociaciones, en los sindicatos, en los sectores empresariales. Porque incluso hablando de los sectores empresariales, estoy absolutamente convencido, porque tengo muchos amigos y muchos parientes que son de sectores empresariales. Yo no lo soy, pero tengo muchos muy queridos amigos. Estoy seguro que los sectores empresariales, en su gran mayoría, estarán de acuerdo con esto cuando lo entiendan bien, cuando entiendan que esos impuestos son para redistribuir la riqueza. Yo lo he dicho varias veces, estar en un restaurante mediano, ni siquiera de lujo, y ver un niño pobre que se te acerca y que te pide, regáleme un pedacito de ese pan que usted no se va a comer. Qué pena que podemos sentir todos por esa situación. ¿Cómo nos gustaría que ese niño se siente en una mesa y coma lo que nosotros estamos comiendo? Sin duda, estoy segurísima que la mayoría una sociedad donde todos seamos sectores medios, sí, en donde todos vivamos con dignidad. Y para eso, por eso te digo, estoy seguro que lo podemos lograr. Para eso necesitamos tiempo. Lo discutimos el presidente, yo le decía al presidente. Y a eso iba la siguiente pregunta. Esto es cuestión de tiempo. 2 meses, 6 meses, el tiempo que sea necesario. Okay. El tiempo que sea necesario. Por eso él habló de un retiro temporal. Pero cuando dijo temporal, dijo el tiempo que sea necesario hasta que la sociedad ecuatoriana entienda que esto es lo que le conviene. Esto nos conviene a todos, porque todos vamos a estar más felices. Entonces, si vivimos en una sociedad igualitaria. Dicho de otra manera, el gobierno, después del presidente, ¿no?, y con sus asesores, ha reflexionado, se ha dado cuenta de que el pueblo no conoce la necesidad de repartir las riquezas para justamente acortar estas grandes diferencias económicas. ¿Cree que no es el momento? En la carta también habla de la venida del Papa, un poco venga el Papa y se vaya el Papa para seguir con esto, y en un tiempo que no sabemos si en 3 o 6 meses puede eventualmente un proyecto similar entrar a la Asamblea, tal como dice textualmente la última carta del presidente. Así es. Así es, María Josefa, y así es. Bien. Incluso podría no ser exactamente el mismo. Hemos discutido, por ejemplo, sobre el punto a través del cual se debe pagar los impuestos. Tal vez podríamos cambiarlo también después de un diálogo nacional, no solamente no de la violencia, sino un diálogo nacional, cambiar algunas cosas. El presidente no ha dicho, enviaré el mismo proyecto, y ahí se equivoca Jaime Nebot cuando dice lo mismo, y está planteando que es como un engaño. No es un engaño, es la responsabilidad de ser un estadista, no de ser una persona que busca la violencia y que trata de, a través de la violencia, alcanzar los resultados. Sí, la palabra que usa el presidente Correa es similar, no dice idéntico, ¿no? Dice similar, sí, así es. Así es. Canciller, quisiera tocar con usted 2 temas también. Uno, ¿qué visión tiene usted sobre, y con el antecedente, ¿no? La gente sabe que usted está muy vinculado, que siempre ha estado muy vinculado a las reivindicaciones sociales, a las protestas. ¿Cómo mira que la policía haya guardado el puesto a los funcionarios del gobierno en Ashiris? No entiendo, guardado un puesto. Sí, la policía se sentaba en Ashiris. No dejaba que la ciudadanía se siente en Ashiris, sino que estaba la policía sentada en Ashiris hasta que vengan los manifestantes. Sí, en la tribuna. Sí, hasta que vengan los manifestantes que apoyaban al gobierno y ahí le daban paso. Entonces la policía hacía como unas veces de cuidar el puesto, porque no permitían que la gente que no estaba de acuerdo con el gobierno y que decía también otras cosas se pueda sentar ahí. ¿Cómo mira usted con toda su experiencia en política eso? Bueno, tengo que decir algo antes. Yo tengo que reconocer, y creo que tú también, María Josefa, y todos los ecuatorianos, una actitud
absolutamente profesional y responsable de la policía. Miren este periodo, yo no estaba aquí, el presidente y yo estábamos en Bruselas y en Milán, pero después de toda la violencia que se suscitó, y no era de los grupos vinculados al gobierno, sino de los otros, mira cómo la policía tuvo la prudencia tan grande de aguantar esto, de aguantar los golpes incluso, con tal de que la violencia no se encienda más. Esa actitud hay que reconocerla. Lo que ha pasado en algunos lugares, policías heridos por todos lados, cuando no había ningún miembro de la oposición herido. Esto hay que destacarlo, felicitar a la policía y también saludar a aquellos policías que han quedado heridos. Y que hayan guardado unos puestos, realmente ni siquiera lo vi, no lo conozco bien, pero bueno, a lo mejor es porque frente a la tribuna de los Chiris está la sede del Movimiento País, y se trataba de resguardar el espacio. Yo no creo que estaban guardando el sitio, el asiento, sino de guardar el espacio. Lo invito, canciller. La oposición quería tomarse el local de las Chiris, del Movimiento País, y había que resguardar ese local, como si... Pero la Chiris, la calle es de la gente, y para Quito es importante. Es un punto importante la Chiris para Quito. Entonces, en fin, pero en todo caso, canciller, permítame, así como usted me ha sugerido un par de cosas, permítame con todo respeto sugerirle que vea las imágenes de las marchas para que vea cómo la policía estaba sentadita ahí, lista, solamente cuando ya venía la gente con las banderitas verdes, entonces ahí se iban dando. Sí, fue un poco extraño, ¿no? Estaba justamente frente al local de la Chiris. Finalmente, tal vez para los que no son de Quito y no conozcan, el local de la Chiris del Movimiento está al frente de Alianza País. A las tribunas. Me quieren cortar el local porque el productor me hace señas que se acabe el programa, pero yo no quiero, y le voy a pedir un minuto más. Le voy a pedir un minuto más para preguntarle, canciller, si usted cree que el gobierno, especialmente el presidente Correa, está dispuesto a oír aquellos reclamos que no pasan por la violencia, que no pasan por un tema político, que pasa por la voz de una ciudadanía que le dice: ya no más insultos, ya no más hostigamientos a la prensa, ya no quiero que en las sabatinas insultes a los demás, de verdad queremos vivir en paz. ¿Cree usted que el presidente Correa está listo para oír ese mensaje o esa invitación? Yo creo que sí, el presidente sí está listo a escuchar el mensaje del diálogo, pero también entendamos que tiene que venir de ambas partes. Tú dices hostigamiento a la prensa, yo lo entiendo, pero si la prensa hostiga, por lo menos tenemos que reaccionar, tenemos que también tener el derecho a la libertad de expresión. Desde el poder se reacciona. Esto que ha hecho el presidente ahora es un verdadero llamado al diálogo. Tomémoslo bien, no lo tomemos como una estrategia política. Sí, si bien es cierto, es muy importante tener en cuenta que estamos considerando la visita del Papa, queremos tener un ambiente adecuado, pero no es solamente el ambiente por la venida del Papa. El presidente, ya lo habíamos estado conversando, estaba viendo la posibilidad de hacer ese retiro temporal independientemente de ese argumento por el tema de la violencia. No podemos darnos el lujo de tener un muerto por razones políticas en este país, porque la violencia no es una opción. Sí, claro, coincido con usted, una opción 100%. Para nadie. Me alegro que coincidamos. Vamos en eso. ¿Cuál será el primer paso entonces para que en el lenguaje no haya violencia y en el lenguaje no haya insulto? De parte y parte, pero desde el poder no se reacciona, sino que se lidera, ¿no? Sí, de eso creo que también vamos a estar de acuerdo. ¿Cuál va a ser el primer paso del liderazgo de Rafael Correa para decir se acabó y ahora sí ya no va a haber más insultos y vamos a vivir en paz? Pero Rafael Correa confronta ideas, nunca confronta posiciones, digamos, de violencia a través de los palos, a través de las piedras, siempre confronta ideas. Sí. La gente se confunde. Por eso. Pero la confrontación de ideas es necesaria. Podemos bajar un poco el tono. Si viene de ambos lados, yo creo que es bienvenido. Claro. Y muchas gracias por tu entrevista, María Josefa. Gracias, muy amable. Gracias al canciller Ricardo